Buenas tardes. Este va a ser el último video que voy a poner en la plataforma y antes de hablar del tema de hoy, quiero hacer unos avisos acerca de la clase. Primero, puesto que no pude arreglar lo del foro, no voy a tomar en cuenta el requisito de los comentarios a la plataforma. Sus calificaciones van a ser basadas solamente en las preguntas, las respuestas a las preguntas y el ensayo que van a escribir. Y a propósito de esos, voy a abrir hoy la tarea para que me manden sus ensayos y necesito los ensayos y todas las preguntas contestadas a más tardar el día 27, porque necesito tener tiempo para leer todo y calificar todo y hacer las calificaciones. Tengo que entregarlos el día 1 de diciembre. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de la migración. Y voy a tomar la enseñanza hoy de este artículo, Cristianismo e Inmigración ante la Religión de la Humanidad, por Pierre Monin. No sé si se notan, pero su nombre es francés y él va a estar escribiendo desde el punto de vista del país de Francia. Desde hace muchos años se ha establecido una especie de síntesis o de cortocircuito en la opinión pública, especialmente en la cristiana, entre mensaje cristiano y acogida de inmigrantes, como si la acogida de los inmigrantes resumiera la exigencia y la urgencia del mensaje cristiano hoy. Como si ser cristiano hoy en día encontrara su piedra de toque en la acogida, si no incondicional, al menos lo más amplia posible de los inmigrantes. Me gustaría preguntarme sobre la validez de esta perspectiva. En primer lugar, haré unas rápidas observaciones sobre las migraciones. La opinión dominante, la que rige a los gobernantes, sostiene que se trata de un problema fundamental, si no exclusivamente moral, que la acogida de los inmigrantes es un imperativo categórico, eventualmente matizado por las posibilidades limitadas de los países de acogida. A propósito de eso, acabo de leer que en la ciudad de Nueva York ya no tienen más dinero para estar gastando para hospedar a los inmigrantes que han llegado hasta ahí sin papeles. Esta perspectiva enfáticamente moral se basa en un presupuesto político que rara vez se cuestiona, a saber, que las migraciones constituyen el principal fenómeno de la época, el fenómeno más significativo y en relación con el cual deben ser considerados todos los demás. Al presionar a los estados o los países para que hagan todo lo posible por facilitar los movimientos migratorios, se priva inmediatamente a los cuerpos políticos de esa parte esencial de su legitimidad que consiste en determinar libremente las condiciones de acceso a su territorio y a la ciudadanía. En nombre de una evidencia moral que no es más que un postulado político arbitrario, se debilita la legitimidad y, en consecuencia, la estabilidad de los estados constituidos, sobre todo de aquellos que son más sensibles a este argumento, es decir, los países democráticos que reciben actualmente a un gran número de migrantes y son, de lejos, los más activos a la hora de prestarles asistencia. Nuestras democracias proporcionan una paz, una libertad e incluso una convivencia que siguen siendo envidiables para poblaciones numerosas cuyas condiciones sociales, educación, religión, opiniones y estilos de vida son muy variados. Esta capacidad de asociación
fruto de grandes esfuerzos a lo largo de una larga historia, no es ilimitada. Primacia de la ciudadanía. Los propios inmigrantes no son una excepción a esta primacia de la ciudadanía. Eran ciudadanos activos en el país que dejaron. Lo más frecuente es que conserven los derechos de ciudadanía o nacionalidad. Es una visión muy superficial considerar las migraciones desde el punto de vista exclusivamente humanitario y a los migrantes simplemente como semejantes. Ciertamente los migrantes son nuestros semejantes y estamos obligados, si están en peligro, a socorrerlos según los medios a nuestra disposición. Pero son también ciudadanos a los que se les han inculcado normas sociales o religiosas que a veces pueden ser directamente contrarias a nuestros principios de justicia. Y una cosa que estamos mirando últimamente son muchos musulmanes que están entrando y están en contra de los judíos y están en contra del cristianismo. El deber de ayudar al migrante en peligro aquí y ahora no incluye en modo alguno el deber de facilitar su migración, y menos aún el de convertirlo en conciudadano. ¿Qué mensaje cristiano? Llego al segundo punto. ¿A qué nos referimos exactamente o qué queremos decir cuando hablamos del mensaje cristiano? La respuesta es tanto más difícil cuanto que en el curso de una larga historia, la propuesta cristiana ha encontrado expresiones muy diversas según la evolución de la iglesia, del mundo y de las interacciones entre la iglesia y el mundo. En efecto, el Estado soberano ha ido imponiendo progresivamente su punto de vista a todos los participantes en la vida común, incluida la iglesia. Es una gran tentación en la iglesia buscar la aprobación del público y la conservación de su audiencia vinculando su propio anuncio a la opinión imperante hoy, confundiendo el anuncio cristiano con esa religión de la humanidad predominante en Europa y América, reduciendo la caridad a ese sentimiento del prójimo. La religión de la humanidad anuncia una familia humana virtualmente unida y sanada. Nos invita a percibir, bajo las separaciones aún virulentas, la presencia de una humanidad sin divisiones ni separaciones. Una humanidad donde sería inmediatamente visible y sensible la semejanza de los hombres bajo sus diferencias. Se comprende la atracción que ejerce una perspectiva que promete la unificación de la humanidad mediante el contagio de un sentimiento agradable. Una vez arraigado, este punto de vista implica un desistimiento de todas nuestras aspiraciones, una renuncia de principio a todas nuestras acciones comunes. No puede haber aspiración ni acciones comunes sin un esfuerzo por distinguirnos de los que no comparten esta aspiración ni son parte de esas acciones comunes. Una humanidad que pretende unirse por el contagio del sentimiento del prójimo es una humanidad que ha renunciado a actuar, ya que cuando actuamos debemos considerar las diferencias que encontramos en los usos y costumbres de unos y otros. A lo lejos del cristiano en particular, a los ojos del cristiano en particular, la religión de la humanidad es superficial porque no concibe la profundidad de lo que separa a los hombres de donde se arraiga su enemistad. ¿Cómo imaginar que encontrarán la sanación de sus divisiones en este sentimiento de simpatía que, reducido a sí mismo, tiene poca fuerza y constancia?
¿Cómo no ver la pasión política e ideológica que hay detrás del proyecto de un mundo sin fronteras, que se presenta como la conclusión necesaria de la toma de conciencia de la semejanza humana? La propuesta humanitaria es difícil de rechazar porque postula que basta con que todos se hagan sensibles a la evidencia de la semejanza humana para conseguir la justicia. La propuesta cristiana es difícil de aceptar porque afirma que todos los seres humanos son prisioneros de una injusticia de la que no pueden escapar por sus propias fuerzas y que para salir de ella deben aceptar la mediación de Cristo, que es a la vez hombre y Dios, mediación de la que la Iglesia es a una vez mediadora. Esta es la posición específica de la Iglesia Católica, pero también en la Iglesia cristiana en general. La Iglesia tiene mucho que ver en la vida cristiana del nuevo creyente. Frente a los fabulosos poderes concedidos a la compasión, frente precisamente a esta religión de la compasión que ha establecido su autoridad entre nosotros, es importante subrayar sus límites. Los cristianos perderían el sentido y la intención de su fe si ya no pudieran distinguir entre compasión y caridad. Así, tras haber esbozado una perspectiva política de las migraciones, tengo que poner el acento sobre la especificidad del mensaje cristiano. La fascinación del migrante, figura que resume la humanidad porque es la pérdida de lo humano, como decía Marx, del proletariado, figura crística que tiende a ocupar el lugar de Cristo como objeto de la intención, sino de la fe de los cristianos. He tratado de sugerir que las migraciones no nos obliguen en absoluto a modificar el carácter de nuestro régimen político ni el significado de los criterios de la religión cristiana. Sin embargo, si las migraciones no cambian fundamentalmente la condición política de los hombres, ejercen una presión sobre nuestros países que, de hecho, afecte íntimamente tanto a nuestro régimen político como, me atrevo a decir, a nuestro régimen religioso. Esta presión es a la vez la causa y el efecto del progreso asombrosamente rápido de esta religión de la humanidad, que transforma profundamente las condiciones de nuestra vida en común. Esta nueva religión política ha deslegitimado nuestra república representativa al imponer la idea de que hay algo radicalmente injusto en una comunidad de ciudadanos que se gobiernan a sí mismos, porque al hacerlo se separan del resto de los hombres y excluyen así a todos los que no forman parte de ella. Es según esta misma lógica que la religión de la humanidad ha tendido a deslegitimar la religión cristiana, que como comunidad que comparte sus propios objetos de fe, criterios de juicio y forma de vida, se separa del resto de la humanidad. De hecho, cualquier comunidad de acción o educación es definitiva. Casi todo lo que la humanidad ha sido capaz de producir queda deslegitimizado por la religión de la humanidad, que solo quiere ver semejanzas donde los hombres han creado grandes cosas diferentes. La dificultad, uno está tentado de decir la perversidad de nuestra situación, se encuentra en la relación entre migraciones y religión de la humanidad. Esta última nos manda abrirnos a los migrantes sin pedirle nada a cambio, y en cualquier caso no que se abran a la forma de vida que es la nuestra. O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que enseña la Biblia y lo que enseña la religión de la humanidad? El gobierno tiene que aceptar cualquier inmigrante no más porque se presenta
para entrar. Y yo veo que hay una diferencia entre la responsabilidad de un gobierno que tiene que mantener los límites del terreno que abarca el país, tiene que mantener seguros sus fronteras, y el cristiano individual. El cristiano individual necesitamos apoyar a cualquier necesitado. No importa por qué o de cuándo o de dónde vino, sino que nuestro deber es apoyar. Entonces, la tensión está entre el deber del individuo y la responsabilidad del gobierno. Que Dios los bendiga.